Buenos días, tardes, noche, donde quiera que te encuentres y a la hora que veas este video. Los fundamentos del patinaje de carreras son algo que vamos a ver hoy. Cuarto semestre, Universidad de Pamplona, materia a cargo de la profesora Yetseni Dormo Rincón, quien les habla Julie Paola Higuera Caro, y me va a acompañar César Vargas Mosquera y Sabdiel Yetzel Rodríguez. Esta es una actividad inicial para activar nuestra mente y estar pendientes de lo que ocurrirá en el transcurso de esta presentación o exhibición que tenemos para ustedes. Son unos presaberes. ¿Qué tanto saben sobre patinaje? Esta actividad se realiza antes de toda la información que tenemos para darles, con el fin de tener en cuenta qué tanto saben acerca de patinaje. Es más una quiz acerca de verdadero o falso, y hay una de selección múltiple, bastante sencillo. Pausen el video, realicen la actividad, les dejamos el link en Teams, ahí dice actividad inicial, y practica un par de veces. Vamos a hablar de la historia y evolución del patinaje de carreras a nivel mundial y a nivel nacional. Vamos a comenzar diciendo que el patín, ¿qué es? Es un aparato de patinaje que consiste en una plancha que se adapta a la suela del calzado, lleva una especie de cuchilla o dos pares de ruedas según sirva para ir sobre el hielo o sobre el pavimento duro, liso y muy llano, citado de la Real Academia Española. En nuestra historia y evolución del patinaje de carreras a nivel mundial, vamos a decir que el patinaje es un deporte que consiste en deslizarse sobre una superficie utilizando unos patines colocados en los pies. En 1733, el neerlandés Johan Breker construyó la primera rueda metálica para patines. Entonces, el patinaje nace en Europa, lugar donde hay muchas estaciones, donde hay cuatro estaciones, perdón, donde hay cuatro estaciones. Y este señor dice como, un hombre se le ocurre y dice como, pues, porque tengo que patinar en invierno, yo quiero patinar cuando yo quiera y a la hora que yo quiera y en la estación que yo quiera. A partir de esa idea nace la imaginación de un hombre por crear los patines sobre ruedas, porque ya existía el sobre hielo y los mira patinando sobre hielo. Recordemos que el patinaje sobre hielo nace en unas personas que tenían la necesidad de cruzar un lago muy largo, entonces utilizaban los huesos de animales y se los amarraban en los pies y se deslizaban sobre ellos para poder cruzar. En temporada de invierno, obviamente, porque está congelado. Bueno, entonces este señor de origen irlandés crea la primera rueda metálica para patines, en donde con solo crear la rueda, con su imaginación, existirán más adelante cuatro estilos de patinaje. El crédito oficialmente se lo lleva un belga. Joseph Merlin lo exhibe en Londres, su primer y único invento en 1770. Entonces van todos los visitantes a ver su exhibición. Y en Berlín, en 1818, los patines sobre ruedas fueron usados por primera vez en el estreno de ballet. El artista de los placeres invernales, entre comillas, eso es lo que significa esta traducción. El invento lo hace Jean Garcia, construyendo unas ruedas de madera con las cuales fueron patentadas y tuvo bastante éxito. Entonces vemos que metálico pasó a madera y en 1823 un londinense de nombre Robert John Tyler patentó el modelo rollito, que es el que vemos en la parte inferior derecha, y este modelo lo hace con 5 ruedas en forma lineal y lo muestra al público, en donde se vuelve una sensación. Luego, en 1840, hay mujeres atendiendo en patines en una taberna cercana a la ciudad de Berlín. La novedad que atrajo muchas personas y mejoró el servicio. Entonces, la curiosidad de la gente era como, ay, tiene patines, ay, ¿qué tal se caiga con las botellas o no sé, con los platos de comida encima? Yo me imagino que la sensación y el morbo de la gente de ver qué pasaba si se caían con los patines llamaba la atención, pero lo que realmente ocurrió es que estas mujeres
eran más rápidas en su servicio por estar en patines, entonces era más cómodo, más práctico, más rápido, mejor servicio. Eso fue lo que hizo como esa combinación que fuera tan exitoso ir a ese lugar a ver cómo ellas practicaban este deporte con el fin de mejorar el servicio a la mesa. En 1857 fueron abiertas dos pistas de patinaje en Covent Garden y Strand, dos zonas muy importantes del centro de Londres. Covent Garden es como, traduce como el jardín de convento y Strand es un nombre propio como tal, como decir Suwa, ¿sí? Entonces quiero que se imaginen el centro de Londres como el centro de Bogotá, bastante concurrido, mucha gente, mucha atención se presta en ese lugar, entonces todo el mundo está con su vista activa, qué pasa alrededor, quiénes están haciendo qué, y eso fue lo que hizo que el patinaje llamara la atención y en estas zonas fue donde aumentaron la importancia. A nivel mundial también decimos que Estados Unidos es siempre como muy metido ahí en la cosa a ver qué puede hacer mejor, ¿no? En 1863, James Leonard Plimpton presenta, coloca las ruedas bajo suspensión de goma y así mejora la maniobrabilidad del patín y la descripción, o sea, como las curvas cuando uno agarra en patín, porque finalmente recordemos que los patines hasta ese momento eran en ruedas de madera. Entonces la madera es rígida, la madera es más complicada de trabajar, menos maleable, más, digámoslo así, más dura a la fricción, entonces no se deja llevar tan fácil. Pero en París en 1876 se abre el primer centro de patinaje de moda. Entonces comienza a haber actualizaciones de patinaje y toda la París gira en torno al patinaje, ¿sí? Desde el momento en que aumentan las pistas de patinaje, aumenta Europa. Entonces, la cantidad de practicantes aumentaba de acuerdo a las prácticas y a los espacios de patinaje que se abrían. Por otra parte, Edward Crawford, originario de Estados Unidos, lleva a Europa el hockey y en ese momento él lo practicaba en su ciudad natal, que era Chicago. Entonces de ahí se va a Europa y les dice, mire, tengo esto. Y en 1905 se funda el Amateur Hockey Association en Inglaterra. En 1909 se comienza a jugar como deporte en el condado de Kent. En 1924 se reúnen representantes de Suiza, Francia, Alemania, Gran Bretaña y fundan la Federation Internationale du Patinage Roulette. En 1946 se crea la Federación Española de Hockey y el Patinaje y España debuta en competencias internacionales en 1947 en Lisboa, España. Abajo tenemos la World Skate, que es como la federación que respalda, que reconoce, que avala el patinaje. En 1979 se crean las ruedas en poliuretano para crear numerosas ventajas de los patinadores y los fabricantes. La creación de esta impulsa el patín en línea en los años 80 en Estados Unidos y durante y después en Europa a partir de principios de los 90. Entonces la creación de este tipo de patín como tal hace que se aumenten las ventas, hace que se aumenten los participantes y hace que se mejore el conocimiento del patinaje a nivel Europa y Estados Unidos, pero a nivel de Suramérica, nosotros como Colombia, ¿qué hay para ver nosotros cómo fue que empezamos en Colombia? La llegada del patinaje se realizó en el centro de Bogotá. Se convierte en un deporte practicado por personas de todas las edades, entonces acá vemos una familia, el papá, la mamá, los hijos, faltaron los abuelitos porque realmente no había exclusión de ninguna edad, lo que hacía que nuestros practicantes tuvieran un nivel más alto y hubieran más capacidad de conocimiento. Por otra parte, se abrió el primer espacio para practicar patinaje a mediados de los años 30 y 40 en el barrio San Diego. Los primeros patines eran de hierro y se amarraban a los zapatos del aprendiz con cintas de cuero, dando poca seguridad al pie. Entonces eran muy inseguros, digamos que llegamos
a los años 30 y 40 con ese patín de metal, con el primero que diseñaron en Europa, en los Países Bajos, vinimos a verlo acá en los años 30 y 40. Se creó un salón llamado Olimpia, al cual asistían las personas de élite que estaban interesadas en aprender sobre este nuevo deporte, ya que en sus inicios parecía más entretenido que competitivo. Entonces, digamos que nuestra élite era como, oh sí, vamos al cine, lo que estaba de moda en ese entonces, que era el patinaje. Sí, nos vamos a patinar porque necesitamos recrearnos, necesitamos entretenernos y esta sería una distracción, llegó nueva, vamos a ensayarla, vamos a disfrutar y a divertirnos. Y solo lo podía hacer la gente de la clase alta, por llamarlo así, la gente que tenía la capacidad económica para asistir a estos lugares, bueno, a este salón que era lo más novedoso y lo más top de la época. En 1944 y 1945 se organizaron los primeros grupos y en el Parque Nacional se inaugura una pequeña pista, lo que quiere decir que ya no solo la gente de élite asistía a sus prácticas de patinaje, sino cualquier persona podía comprar un par de patines e ir al Parque Nacional a practicar este deporte, que hoy en día saben que el Parque Nacional viene a quedar como en la séptima con 36. Ahí tenemos una foto de un lugar reconocido del Parque Nacional. La parte de los precursores del patinaje, tenemos acá unos nombres, una lista de personas que influyeron bastante hacia nuestra historia colombiana del patinaje, que nos dejaban el nombre de Colombia en alto. En el colegio, los colegios que dieron inicios al patinaje en Bogotá fueron el San Bartolomé, que todavía existe, y acá en la parte inferior tenemos una foto de él y La Salle, que están ubicados en el centro de Bogotá. La Salle más se convirtió más fue como universidad, según la investigación que se realizó. En 1950, la primera liga que se crea la primera liga de patinaje es la de Cundinamarca, con sede principal en Bogotá, y luego se añade Boyacá y Tolima, y ahí tenemos sus banderas respectivas, Bogotá, Boyacá y Tolima. En 1954 se constituye la Federación Colombiana de Patinaje y al mismo tiempo se incluye como juego nacional, en donde se realiza la primera en Cali. Para la historia deportiva que tiene Bogotá se destacan estos nombres de los cuales fueron personas que fueron muy influyentes y llamaron mucho la atención en su época, de los cuales yo reconozco a Cecilia Baena, que es la Chechi Baena, entre otros más. Como conceptualización, espero que no se me estén aburriendo, por favor. Si es así, bostece, pause el video, tome un poquito de agua y regrese. El patinaje de velocidad sobre ruedas se realiza con patines en línea. Los competidores deben realizar vueltas a una pista ovalada con el objetivo de llegar a la meta en el menor tiempo posible. Eso es claro, ¿sí? Es una combinación de fuerza, habilidad y resistencia. Entre otras conceptualizaciones, vamos a ver el equipo del patinador en la parte inferior, en el centro. Se ven los patinadores con su equipo respectivo, alzando en alto nuestra bandera, las instalaciones del patinaje que se ven en la parte superior derecha, los tipos de competición que hay según la distancia, los campeonatos y las técnicas de patinaje. Como generalidades. El organismo del patinaje de velocidad sobre patines en línea es la World Skate. Tiene su propio comité y también propio presidente. Tiene como oficial sus modalidades de patinaje, siendo denominado Comité Internacional del Patinaje de Velocidad. Ese es el nombre. El primer campeón y por ende su bandera está acá representándonos, que Estados Unidos fue el primer campeón. Eso fue en Roma en 1992. La competición internacional, las más reconocidas de este deporte, hay dos. Hay una que se llama el Campeonato del Mundo del Patinaje de Velocidad sobre Patines en Línea,
Esa se hace cada año. Y la World Roller Game, que se realiza cada 2 años. El actual campeón en cuanto a patinaje es Colombia. Colombia, tierra querida. Eh, ¿Por qué? Porque tenemos 15 títulos ganados, coronándonos campeones. La última versión fue el 2019, realizada en España. ¿Sí? Todo el tipo. Colombia. Las generalidades de esta situación olímpica, ¿cómo estamos? ¿Por qué? Porque las cosas pasan así. El patinaje sobre ruedas es un deporte reconocido, nos reconoce el Comité Olímpico, nos reconoce, nos dice, hey, ustedes sí son un deporte, son reconocidos por nosotros y listo. La reunión del 8 de julio del 2005 en Singapur no consigue ser admitida como deporte olímpico. Nos reconocen como deporte olímpico, pero no somos deporte olímpico. ¿Mm? Más adelante, en el Campeonato del Mundial de Gijón, en septiembre del 2008, mandan una delegación del Comité Olímpico Internacional para evaluar la situación. Y el 2009 salen con la mala noticia de que no se puede realizar la inclusión del patinaje de velocidad como deporte olímpico para el 2016 simplemente. ¿Sí? O sea, como que van en el 2008 y estudian la posibilidad de incluirlo en el Mundial de Río y dicen como ya fuimos, estudiamos y no, no se puede el 2016. Sigan ahí, vivo en el limbo, estamos en el limbo con la situación de incluirlo como deporte olímpico. Nos reconocen, saben que somos, pero estamos en el limbo. Dentro de otras capacidades de las generalidades, vamos a ver por qué las razones de la situación olímpica están así. ¿Por qué tan difícil? Pues tenemos una marcada hegemonía en el medallero a lo largo de la historia de estos mundiales. ¿Qué quiere decir esto? En la parte inferior derecha podemos ver, en ese entonces un poco antigua la imagen, pero para el 2019 ya habíamos hecho 15 medallas, Estados Unidos 9 y Italia tercer puesto con una. Lo dice acá mismo, es el dominio absoluto de Estados Unidos y Colombia en los mundiales, siendo Colombia pionero desde el 2010. Y estos países se encuentran dentro del Comité Olímpico Internacional. Pues lo que hace realmente Colombia con estas cifras, con esta manera de ganar, de talento que tenemos como colombianos, es mostrar, además, es países que participan del Comité Olímpico Internacional, que piensen que por lo menos por el deporte, el patinaje de carreras no es lo de ellos y se aparten porque simplemente no hay cabida para que gane nadie más. Entonces los países que vayan a participar como que se quedan pensando así, pues no, mejor no vamos. Entonces pues ya se sabe quién va a ganar y eso no lo hace entretenido, no lo hace divertido, más bien lo hace monótono y se frustran, se sienten aburridos realmente. Por eso los niños ahí dicen, ya no juego más. Entonces está como una canción de, no sé, de Camilo Sexto que dice, ya no puedo más. Esa es la canción que sonaba acá. Siempre se repite la misma historia. A eso se refiere y por eso es que como ustedes son muy buenos y qué chévere competir, los admitimos como deporte, pero no los vamos a meter como deporte olímpico porque siempre van a ganar. Al no ser de que puedan hacer como hizo Japón en su momento, que era un país anfitrión y pudo meter el karate como deporte olímpico, pero porque ellos eran los que estaban acogiendo los deportes en su país. ¿Sí? Otro país nos da a nosotros ese espacio para hacer lo valer como deporte olímpico para esa participación. Y mientras no sea así,
pues los demás países no van a querer jugar. Eso fue todo por mi parte. Va a continuar Sabdiel. Sigan acá, porfa, no se las pierdan. Ahí están los links.